Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. En esta tarde elevamos nuestra oración para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarle que en la gracia de Cristo usted nos limpie y nos perdone de toda maldad. Le suplicamos que nos autorice, Señor, a hacer este estudio bíblico referente al primer ángel y al Evangelio eterno. Y también pedirle que bendiga a todos los hermanos que han de oír este tema en este grupo, en YouTube y en cualquier lugar donde este mensaje sea compartido. Señor nuestro, bendícenos con tu Santo Espíritu y con tu autorización para hacer esta labor. Te lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Entonces cumplimos con lo que me solicitaron de hacer este estudio referente al primer ángel. El mensaje de los tres ángeles es el gran mensaje o la gran labor que Dios delegó a la Iglesia Adventista en 1844. Este mensaje es un complemento de la revelación dada a los reformadores en la Edad Media. Ellos quedaron con una luz a medias, no pudieron completar la reforma y no pudieron completar esta labor por los jesuitas. Así que Dios levantó al pueblo adventista para dar un mensaje y ayudar a Cristo a purificar el santuario, debido a que el papado y el cuerno pequeño o papado y la cuarta bestia, que es Roma imperial, atacaron la verdad del santuario y sobre todo el papado, que es la abominación o la prevaricación asoladora, que aparece en el libro de Daniel 8, junto con el continuo paganismo, que es Roma imperial. Pero puntualmente el papado atacó la verdad del santuario y la pisoteó e introdujo el pecado dentro de la iglesia. Es por eso que el Señor tenía que acortar los días de la supremacía papal, si no de otra manera ningún alma sería salva, y por eso dice el Conflicto de los Siglos que esa labor se realizó en la Edad Media con la Reforma Protestante, lo que llevó la emancipación de varias repúblicas o varios reinos que se convirtieron en república y permitieron de esa forma independizarse del poder católico y poder establecer la reforma en esos países, sobre todo los países germánicos y escandinavos, por los cuales le debemos nosotros a ellos, ¿verdad?, nuestra fe protestante. Así que desde el momento en que Martín Lutero, Hus, Wycliffe, Jerónimo comenzaron a levantar las verdades del santuario, que puntualmente son del lugar santo, comenzó el restablecimiento de la verdad que había sido pisoteada por el hombre de pecado. Pero lamentablemente los jesuitas paralizaron la obra de reforma y Dios tuvo que levantar posteriormente el movimiento adventista. Previamente darle una herida al papado de manera o de esa forma poder paralizar el poder del Papa y poder desarrollar el mensaje en forma libertaria, de forma libre en los Estados Unidos, y así poder empezar a proyectarla en los diversos continentes fuera de América del Norte. Y de esa forma llevar el mensaje final de Cristo en el santuario, la purificación del mismo y de nuestro deber de temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 14, presentando esta introducción. El mensaje de los tres ángeles, lo vamos a ir revisando parte por parte, y hoy día vamos a comenzar con el mensaje del primer ángel, pero vamos a entender que el mensaje del primer ángel no se puede tocar, a no ser que tengamos un gran tiempo de estudio, digamos 2-3 horas, no se puede tocar por completo en un solo tema. Así que no es mi intención tener los 3 horas escuchando audios, sino que vamos a ir parcializando este tema en varios días, y hoy lo que vamos a revisar es el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Luego vamos a revisar lo que es temer a Dios, qué es lo que es darle gloria, junto con temer a Dios van juntos, o darle honra. Y luego vamos a ver la hora del juicio, vamos a ver lo que es adorar a aquel. Eso es una temática cristológica que nos invita y nos introduce a la historia bíblica sobre Jesús, a comprender a Jesús, a conocer Jesús dentro de la Biblia, y también la última referencia del mensaje del primer ángel, que es estudiar el sábado, y también el juicio de Noé.
Así que los invito entonces a que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 14, en los versículos 6 al 12. Vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal o marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos versículos del 6 al 12 nos enmarcan el mensaje triangélico que Dios nos ha legado como Iglesia Adventista. Pero no es solamente la Iglesia Adventista quien ha predicado este mensaje, sino también lo hizo Jesús, lo hicieron los lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los profetas. El linaje de White dice que Juan el Bautista predicó el primero y el segundo ángel. También así Martín Lutero predicó el primero y el segundo ángel en su momento. Pero solamente posterior a 1844 se podía predicar el tercer ángel, pues debe anexarse a este mensaje la hora del juicio. Por lo tanto, solamente posterior a 1844 se podía comprender y predicar el mensaje del tercer ángel. Ahora, el mensaje del primer ángel, que es el que nosotros vamos a ver, es una advertencia de Dios al mundo para que guarde sus mandamientos, para que le obedezca y para que adore a Jesucristo, porque dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente del agua. Y con los estudios posteriores que vamos a realizar, vamos a ver que a Jesucristo es aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y en consideración. Hoy nos vamos a detener entonces en lo que es temer a Dios. En lo que es el Evangelio eterno, en qué estriba el Evangelio eterno. Y eso es muy importante porque si el mundo rechaza el primer ángel, como consecuencia va a tener una caída. Cualquier iglesia, cualquier persona, cualquier individuo de este planeta que rechace el mensaje del primer ángel, se convierte automáticamente en Babilonia y es caída, como la Babilonia del segundo ángel. Y está lista para ahora aceptar el gobierno del anticristo, también el gobierno de la imagen, y así también recibir la marca, que es la misma marca que recibe Caín en Génesis, que es consecuencia al cierre de la gracia o el autocierre que la misma persona se adjudica por rechazar la reconvención del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo Caín en Génesis, rechazar la amonestación del Espíritu Santo que le prevenía de no realizar el pecado que había consumado en su corazón, para que no lo llevase a la práctica de matar a su hermano. Pero él decidió hacerlo y no quiso arrepentirse. Y por ello él recibió una marca, que es la marca de rebelión, que ahora va a recibir todo ser humano que se rebele legalmente hoy en día contra Dios, contra su ley y contra su santo sábado. Ahora bien, hermanos, nos vamos a centralizar, como les decía en el primer audio, en el primer ángel. Vamos a releerlo y vamos a leer del 6 al 7 y vamos a entender un poco sus componentes. Vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno. Ese es el tema que hoy nos va a congregar, para predicar a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
O sea, el enunciado está en el versículo 6, donde se nos dice que se va a predicar el mensaje del primer ángel, que es el Evangelio eterno. Ahora, los componentes del Evangelio eterno están en el versículo 7, que son temer a Dios y darle gloria, la hora del juicio, adorar a Jesús, que es el Creador, y también el sábado, que está en alusión a la creación y a la creación misma del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, haciendo alusión directa a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, en referencia al cuarto mandamiento. Ahí vemos una analogía, una similitud entre este versículo 7 y el versículo 8 al 11, sobre todo el 11 de Éxodo 20. Ahora, también en este mensaje, como lo vamos a revisar con tiempo, se hace una alusión a la fuente de las aguas mezclada o conectada a la hora de un juicio. Por lo tanto, en la Biblia y en el Antiguo Testamento tenemos un juicio relacionado con fuente del agua, que es el diluvio de Noé. Por lo tanto, también en nuestro mensaje, al hablar del juicio, tenemos que rememorar o conmemorar y comunicar a la gente que así como el mundo fue destruido en tiempos de Noé, así también ahora la tierra está reservada para un diluvio, pero ya no de agua, sino de fuego. Así que, hermanos, la Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, lo siguiente: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quiere decir que la palabra de Dios, el Evangelio eterno, no caduca. En Mateo capítulo 7, versículos 14 en adelante, si mal no recuerdo, dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, cuando hablamos de la ley no estamos hablando simplemente de los 10 mandamientos. Eso es una manera pentecostal de ver las cosas. Cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia que contienen los 10 mandamientos y todo orden de mandamientos y estipulaciones que el Señor legó al mundo a través de Israel y de Moisés, por supuesto. Por lo tanto, la Biblia y puntualmente el Antiguo Testamento están compuestos por la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, y luego tenemos los libros de los profetas o el testimonio de Jesús, a la ley y al testimonio. Por lo tanto, Cristo no vino a abolir la ley y tampoco a los profetas, o sea, nos está diciendo que no vino a abolir el Antiguo Testamento. Y todo lo que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es para nuestro tiempo y es actual para nuestros días. ¿Perfecto? Así que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, con ese versículo de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25, que nos indica que la palabra del Señor prevalece para siempre, tenemos que entender que todos los componentes del Evangelio eterno son eternos y están estipulados para siempre. Nadie puede abolir ninguna jota, ninguna tilde del Pentateuco, la Torá, ni tampoco de los profetas, cosa que los evangélicos y los católicos, y hoy en día los adventistas corporativos, están haciendo a desenfreno. En Efesios capítulo 3, versículo 8, vamos a encontrar un sinónimo para la palabra evangelio, que es el misterio, pero en su parte profética, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. En este caso vamos a revisar el misterio de Dios en Efesios 3:8, el cual es un sinónimo del Evangelio eterno. A mí, dice Pablo, Efesios 3:8, hasta el versículo 11, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades de los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, el Evangelio, como lo dice el versículo 8, tiene que ver con la salvación de los gentiles y de la humanidad, no solamente de los judíos,
sino de los gentiles y de toda la humanidad. Y a este se le llama misterio, y este misterio es un sinónimo, como les decía, del Evangelio eterno, que enuncia la salvación de la humanidad del pecado. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, cuando a ti te enseñan que tú vas a pecar hasta que Cristo venga, no te están enseñando el Evangelio. Cuando simplemente te hablan de Jesús y del amor y de la esperanza, no te están explicando el Evangelio, no te lo están proclamando. El Evangelio tiene ciertos componentes para que sea el Evangelio eterno, y sobre todo tiene que tener el sábado que lo autoriza como legal, como auténtico. Un Evangelio sin sábado, un Evangelio sin profecías, un Evangelio sin mandamientos, no es Evangelio. Un Evangelio sin la necesidad y obligatoriedad de guardar los mandamientos, no es Evangelio, sino que es gracia barata. Así que vamos a comprender lo que es el Evangelio eterno y nos vamos a dirigir a Génesis 3.15, el corazón del Evangelio. Génesis 3.15. La palabra de Dios nos dice en Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esta sentencia, en Génesis 3.15, se derraman todas las verdades bíblicas que tú y yo conocemos. Y este es el centro y el corazón del Evangelio eterno. Génesis 3.15. Vamos a ver lo que la mensajera del Señor, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, párrafo 4, nos dice referente a Génesis 3.15. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. Rechazar a la ley o rechazar el Evangelio es rechazar a Cristo. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio da salvación, induce a los hombres a obedecer la ley. Por lo tanto, un evangelio que no induzca a los hombres a guardar los mandamientos es un falso evangelio. Vuelvo a repetir, el ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, párrafo 4. Por lo tanto, la señora White nos declara, por medio de la pluma inspirada, que el centro del Evangelio y el Evangelio eterno están en el mismo Génesis, puntualmente en Génesis 3.15, en la sentencia que hace Dios a la serpiente, donde declara el gran conflicto. Aquí tenemos nosotros el gran conflicto que también posteriormente se nos menciona en Apocalipsis 12, versículo 17, donde dice así la palabra del Señor. Dije 12:17, en realidad es 12:7, disculpen. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, en el libro de Génesis se nos menciona el comienzo del gran conflicto en la tierra, pero en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9, se nos menciona el conflicto en el cielo. Así que el Evangelio eterno
estriba desde la fundación de la tierra, porque es el plan de Dios para salvar al hombre de la rebelión a la cual decidió participar una vez que Adán y Eva comieron del fruto, haciéndose parte de la rebelión de Satanás y pasándose a la parte de él, o al ejército de él, o a la simiente de él. Por lo tanto, Dios tenía que rescatar al hombre de las fauces del león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Y él ideó con el Padre en las mansiones eternas el plan de salvación, que es el Evangelio eterno que estriba en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es por eso que se dice que Cristo Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, y nosotros vamos a detenernos a entender eso, porque ese es el corazón del Evangelio, y ese era el corazón del santuario. Todo sistema ritual del santuario estribaba siempre en la presentación de un holocausto de corderos sobre el altar, y eso enunciaba y anunciaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que es el centro y consumación de todo el plan de la redención, no sin también tener en cuenta que la salvación no finaliza en la cruz, como lo están enseñando hoy en día los adventistas corporativos, y lo enseñan desde hace décadas y siglos la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana en general, o Babilonia. Ellos están enseñando que la redención o el plan de salvación finalizó en la cruz, y eso es falso, porque se estaría obviando todo el sistema ritual del santuario y dejando afuera el lugar santo y el lugar santísimo, donde nuestro Señor Jesús está, según la profecía de Daniel, desde 1844, purificando el santuario. Así que, hermanos queridos, es un tema bastante lindo, bastante hermoso, en que encuentra a nuestro Señor Jesús en el centro. Pero también se nos dice en Génesis 3:15 que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer, según Génesis 3:15, según Gálatas 3:15 o Gálatas 3:16, estoy un poco haciendo esto de memoria, disculpen ustedes. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Por lo tanto, la simiente de la mujer es Jesús, y todos aquellos que tengan el carácter de Cristo son el remanente de esa simiente, o son de la simiente de la mujer. Si tenemos el carácter de Jesús y guardamos los mandamientos y estamos en el pacto, somos parte de la simiente de la mujer en Cristo Jesús, porque Cristo, solamente Cristo es la simiente. Por eso tenemos que hacernos parte de Cristo, Cristo parte de nosotros. Viviendo Él en nosotros a través de su Espíritu Santo, somos parte de esta simiente. Pero en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, se nos dice que Caín es hijo de la serpiente. Por lo tanto, también se nos está diciendo que la simiente de Satanás, o la simiente de la serpiente, son todos aquellos que junto con Satanás se unen en la rebelión contra Dios, como lo hizo Caín en Génesis. Todos estos son los componentes del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno nosotros lo vamos a encontrar en su desarrollo en los versículos primeros de los tres primeros capítulos, en los versículos de los tres primeros capítulos de Génesis. Y vamos a entender un poquito más profundamente a lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3 referente a Caín. Vamos a leer versículo 10 en Primera de Juan 3, versículo 10 al versículo 12. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están las dos simientes que aparecen en Génesis 3:15. Por eso se llama el Evangelio eterno, porque estas particularidades y estos conceptos van a aparecer en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por lo tanto, hermanos, ahí vemos las dos simientes expresadas en Abel y en Caín,
ustedes pueden entender que Abel, su oficio era de pastor, y Cristo es el gran pastor del rebaño. Por lo tanto, el oficio y la vida y la personalidad y el símbolo de Abel es un tipo de Cristo. Como todos los personajes de la Biblia, todos los personajes positivos de la Biblia, como Moisés, David, Elías, José, uno de los más es José. Todos ellos son símbolos o tipos de Cristo. Todos ellos vivieron algún aspecto del carácter de Cristo aquí en la tierra. Y en este caso, Abel está en realidad representando a Cristo desde el Génesis, como pastor, mostrando un carácter obediente, mientras que Caín se enoja, se ira contra su hermano, porque las obras de su hermano, el ejemplo santo y piadoso de su hermano, le acusaba, le amonestaba. Y por esa amonestación práctica, por ese evangelio en el testimonio de vida, es que Caín se levantó contra su hermano. Pero el problema se suscita desde Génesis capítulo 1, y vamos a repasar un poquito la historia bíblica de Génesis, que nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 31, en el que finaliza el capítulo 1, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Por lo tanto, el hombre había sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y toda la creación había sido hecha en perfección, hermosura y santidad. De manera que Dios tiene poder para hacer que sus criaturas sean sin pecado. Así que la creación y el hombre mismo fueron hechos en santidad y sin pecado, pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Un poquito hecho menor que los ángeles, según el libro de Hebreos, pero hecho a imagen y semejanza de Dios sin pecado. Y Dios estableció sus mandamientos en el Edén en una forma resumida, porque aquellos hombres tenían una intelectualidad mucho mayor. Después de la caída del hombre, el hombre decayó en cuanto a su inteligencia, en cuanto a su sabiduría, a su intelectualidad, y la ley divina, que se resumía solamente en dos grandes mandamientos, que era amar a Dios y amar al prójimo, tuvo que ser enseñada al hombre en una forma mucho más fácil, como se dice en Chile, con peras y manzanas. Y es por eso que se presenta al hombre los 10 mandamientos, que es la forma de actualizar, o más bien de, de conformar la ley de Dios al hombre caído, a la mente del hombre caído. Y es por eso que presenta los 10 mandamientos. Pero en el cielo los 10 mandamientos están resumidos en los 2 grandes mandamientos que Cristo expresó aquí en la tierra, pero que también lo expresó Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que es: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor: en eso se resume la ley y los profetas. En Génesis capítulo 2, se nos menciona que el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Por lo tanto, parte del Evangelio eterno es también nuestra salida al campo, para poder volver al sistema que Dios estableció al principio. Por lo tanto, si nosotros queremos volver al origen, al original, a lo que Dios estableció desde el principio, tenemos que empezar a salir al campo, porque ese es el plan de Dios para el hombre. Continuemos. En el versículo 16 dice allí de Génesis 2: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, Dios estableció un mandato allí en el que había sido probada toda la creación, todos los universos, todos los mundos creados que no cayeron, todos fueron probados con un árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo los hombres en el planeta Tierra, Adán y Eva, cayeron a la influencia de Satanás y quebrantaron la ley de Dios. Cuando yo llegué a la iglesia adventista, habían ya en ese tiempo un grupo de apóstatas que querían llevar a la iglesia a lo que está hoy, hacia el mundo evangélico. Y esos apóstatas, uno de ellos, que se llamaba David, me decía que Adán y Eva no quebrantaron la ley, que ellos no habían quebrantado la ley. Y por lo tanto ellos piensan que la ley fue dada recién en el monte Sinaí, lo cual está totalmente equivocado. En primer lugar, analicemos que Dios tiene un gobierno en el cielo. Y si Dios tiene un gobierno, es obvio que tiene una ley. Y si Él estableció su gobierno en la tierra, es obvio que lo estableció como fundamento una ley. Porque no existe gobierno sin ley. Si un gobierno no tiene ley, en realidad no es un gobierno, sino es un desgobierno o una anarquía. Por lo tanto, un reino de los cielos sin ley es inverosímil y también es una blasfemia. Además, si resumimos la materia que aparece en el libro de Génesis, la palabra de Dios que aparece en el libro de Génesis, sabemos que la mujer codició el fruto, y la Biblia nos dice, no codiciarás en los 10 mandamientos. También se nos dice que no tenían permiso para comer del fruto, y el fruto le pertenecía a Dios, por lo tanto ellos y ella puntualmente robaron a Dios, porque el fruto era de Dios. Por lo tanto, codiciaron y robaron, quebrantaron 2 mandamientos. Otro punto, ellos hicieron su voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es idolatría. Cada vez que nosotros pecamos, sea cualquier mandamiento que nosotros quebrantemos, si nosotros quebrantamos el sábado o violamos los mandamientos que tienen relación con los hombres, estamos cometiendo idolatría. Porque la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, y amar es guardar sus mandamientos. Si yo le robo a mi hermano, estoy violentando la voluntad de Dios y con ello estoy cometiendo idolatría, porque estoy anteponiendo mi voluntad previa a la voluntad de Dios. Y eso, hermanos míos, es sin lugar a dudas idolatría. Ahora, entonces ellos quebrantaron la ley, pero vamos a revisar con la Biblia que ellos en realidad quebrantaron la ley. Y nos vamos a ir al libro, disculpen ustedes que... A ver. Denme un segundo. Nos vamos a ir al libro de Oseas. Al capítulo 6. Oseas capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a entender todo el contexto para comprender un versículo puntual que allí vamos a ver, que nos dice que Adán y Eva conocían la ley. Venid y volvamos. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 11. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Aquí encontramos nuevamente la promesa del Evangelio eterno. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Verso 5.
de Oseas capítulo 6. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Verso 7 e importantísimo. Aquí está el fundamento de lo que yo les vengo diciendo. Mas ellos, Efraín y Judá, mas ellos, Israel, mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Verso 11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Por lo tanto, el versículo 7 de Oseas 6 nos dice que más ellos, Israel, tanto Efraín como Judá, traspasaron el pacto. Y Jeremías capítulo 31, versículo 33, Hebreos capítulo 8, versículo 10 y Hebreos capítulo 10, versículo 16, establecen claramente que el pacto es la ley de Dios en el corazón, por lo que ellos entonces traspasaron cual Adán fue la ley de Dios. Y es por eso que el Señor detalla en todo ese capítulo 6 las maldades del pueblo de Israel y las compara con el pecado de Adán y Eva cuando quebrantaron su ley en el huerto de Edén. La señora White también nos menciona lo mismo en la Review and Herald del 29 del 4 de 1875, es decir, el 29 de abril de 1875. Dice allí: cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un conocimiento original de la ley de Dios. Estaba impresa en sus corazones, Jeremías 31, 33 y Hebreos 8, 10, que ese es el pacto. Y conocían las exigencias de la ley sobre ellos. Cuando transgredieron la ley de Dios y cayeron de su estado feliz de inocencia, y se convirtieron en pecadores, el futuro de la raza caída no quedó aliviado por un solo rayo de esperanza. Dios se compadeció de ellos y Cristo ideó el plan de su salvación, llevando él mismo la culpa. Cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Aunque la lobreguez y oscuridad pedían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán y Eva, y experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total. Review and Herald, 29 de abril de 1875. Queda claro entonces, tanto con la Review and Herald como con Oseas capítulo 6, versículo 7 puntualmente, y el capítulo 6 del versículo 1 al 11, que Adán y Eva quebrantaron la ley, quebrantaron el pacto, por lo tanto pecaron. Así que Dios, según el corazón del Evangelio, en Mateo capítulo 1, 21, que establece el fundamento de la misión de Cristo, que es rescatar al hombre del pecado, establece allá en Génesis las directrices para regenerar al hombre y devolverlo a la imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el hombre, después que pecó, sale de esa imagen, sale del carácter de Cristo y ahora asume la personalidad y el carácter de Satanás. Vámonos entonces a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos puntualmente al versículo vamos al versículo 1, cuando la serpiente engaña a la mujer. Dice allí, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que de él comiereis, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Vuelvo a repetirlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, Dios estableció el mandato de no comer del árbol del huerto. Pero Adán y Eva codiciaron del fruto, lo robaron y lo comieron. Por lo tanto, pecaron y quebrantaron toda la ley, porque el libro de Santiago dice que el que quebranta un mandamiento, quebranta toda la ley. Ahora, el engaño de la serpiente fue que le presentó la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y de la no necesidad del hombre de ceñirse a la ley de Dios y a la voluntad de Dios o al consejo de Dios para saber lo que es bueno y malo. Aquí encontramos el origen del vino de Babilonia o la gracia barata, en el que la serpiente asevera que en realidad el hombre no va a morir y que es intrínsecamente o inherentemente eterno, y que el pecado no iba a ser condenado. Por lo tanto, Dios había dicho: el alma que pecare morirá, pero la serpiente dice: no moriréis, peca y vive, no moriréis. Así que ahí encontramos la primera predicación de la inmortalidad del alma y también de la gracia barata, que quiere decir que puedes pecar y no vas a morir o vas a ser salvo. Ahí nace el concepto de universalidad que hoy proclaman todas las iglesias de Babilonia, puntualmente la Iglesia Católica, y de la cual se está haciendo parte hoy en día, lamentablemente, la Corporación Adventista. También ahí se nos aclara muy sabiamente por el Señor que Satanás siempre va a poner entredicho o va a colocar, ¿verdad?, en contraposición su palabra o su teología contra la palabra de Dios. Siempre va a colocar en entredicho lo que Dios dijo. Y eso lo va a enseñar al hombre, como lo está enseñando aquí a la mujer, a dudar de la palabra de Dios. Entonces Dios dijo: Cristo dijo: si pecare moriréis, pero la serpiente dijo: no moriréis. Ahora, él siempre pone en entredicho la palabra, contradice la palabra de Dios. En el libro de Mateo, también en Lucas y en los evangelios encontramos cuando Cristo va hacia Juan el Bautista para ser bautizado. Así que cuando Cristo se fue a bautizar con Juan el Bautista y baja las aguas bautismales, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Y esa voz la escuchó tanto Jesús como Juan el Bautista, nadie más. Descendió sobre él el Espíritu Santo, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesucristo tenía testimonio tanto del cielo como de la tierra, y por medio del Espíritu Santo, de que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 4 de Mateo encontramos la situación de la tentación, y en la tentación Satanás dice: si eres hijo de Dios. O sea, ese si eres está condicionando el hecho de que Cristo era hijo de Dios si cumplía lo que Satanás le pedía. Lo quería llevar hacia la presunción. Pero Dios, por su palabra, que fue oída desde el cielo, había dicho y había asegurado que Cristo es Dios y que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, vemos a Satanás en el Nuevo Testamento haciendo la misma obra que en el Antiguo Testamento, que es atacar la palabra de Dios. Todos estos son los componentes del Evangelio eterno. La enemistad que hay entre Dios y su simiente y la simiente de la serpiente.
los hijos de Satanás y de Caín. Los obedientes, Abeles, y los desobedientes, Caínes. Los que están en el pacto de Dios y los que han rechazado su pacto. Los que practican y predican el Evangelio eterno y los que siguen la tradición y el vino de Babilonia. Ahí tenemos las dos ramas. Pero hoy en día está ocurriendo lo mismo que ocurrió en el tiempo de Noé, que es parte también del Evangelio eterno, que es la unión del mundo pagano con el mundo cristiano y puntualmente con el pueblo o el linaje santo, que en este caso es la Iglesia Adventista, que ha sido permeada y que ha sido infiltrada desde hace varias décadas e incluso desde 1888 para llevarla de vuelta a Babilonia y de esa manera destruir la simiente santa que tenía que venir por medio de la Iglesia Adventista, que ya no es simplemente Jesús, sino los 144.000. Lo que quiere evitar Satanás hoy en día es que se forme este escuadrón de los 144.000, porque no hay cosa más que tema del diablo en este tiempo que a los 144.000. Y es por eso quiere hacer que la Iglesia Adventista se paganice, como lo hizo en tiempos de Noé, en que el linaje santo de Set fue paganizado al mezclarse con el linaje inicuo de la simiente de la serpiente, la cual es Caín. Por lo tanto, este ecumenismo que hoy se está viviendo también es parte del Evangelio eterno y es el ecumenismo que se vio en tiempos del Génesis, en tiempos del diluvio, por el cual Dios rayó al hombre de la tierra y destruyó la creación prediluviana por medio de este diluvio. También encontramos el juicio investigador en lo que es el Evangelio eterno. Encontramos ahora un atisbo de juicio investigador. Vamos a leer el versículo 8 en adelante, pero vamos a leer el versículo 7, disculpen ustedes. Versículos 6, 7 y 8 de Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Importante notar en el versículo 7 que dice que ellos se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales con las hojas de higuera, porque habían descubierto que estaban desnudos en el versículo 6. Pero luego en el versículo 8 se nos dice que se escondieron de la presencia de Jehová, y en el versículo 9 y 10 se nos dice por qué se escondieron. Versos 9 y 10. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo primero que tenemos que entender por qué Dios pregunta ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque Dios es omnisapiente, omnipresente y omnisciente. Por lo tanto, Él todo lo sabe, pues está en todo lugar. Sus ángeles le comunican todas las cosas y el Espíritu Santo está en todo lugar. Por lo tanto, Él sabe todas las cosas. La pregunta es, ¿por qué Él pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Y la respuesta es porque Él está empezando un juicio investigador. Él está empezando a investigar. Él sabe que Adán y Eva han pecado, por eso están escondidos de Él. Dios es Dios y sabe todas las cosas de antemano y sabía que el hombre iba a caer. Le está dando una oportunidad al hombre de reconocer su pecado. Y respondió el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sentía él que estaba desnudo? Si en el versículo 7 me dice que se habían cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez. La respuesta es simple, porque esas hojas de higuera representan las obras del hombre y no la justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos y queremos cubrir con nuestras obras el pecado, ante Dios seguimos siendo pecadores y estamos desnudos. Y cuando vayamos a Dios vamos a sentir esa vergüenza y nos vamos a esconder si no le conocemos realmente, si no conocemos su carácter misericordioso y perdonador. Satanás, Caín y Judas no conocieron el carácter de Dios profundamente y creyeron que sus pecados eran demasiado malos para ser perdonados. No permitas que Satanás ingrese ese pensamiento en tu mente cada vez que peques, sino que di, Jesucristo murió por mí. Él te da la oportunidad de arrepentirte y todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, tiene perdón en esta vida.
Y respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El verso 11 dice, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos la mente de Satanás, culpando a los demás de su propio pecado. Un hombre que peca y no quiere reconocer su culpabilidad. Eso se llama soberbia. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad y no se quieren arrepentir de ellos serán estopa. El Evangelio es una invitación a todos los pecadores, a todos nosotros, a que nos arrepintamos y no seamos soberbios. Todos los que sean soberbios y no quieran arrepentirse, como Malaquías 4.1 dice, serán estopa o ceniza. Pero Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, os escribo, hijitos, para que no pequéis. De eso se trata el Evangelio, de que no pequemos. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Cristo el justo. Vuelvo a reiterar, os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Cristo el justo. El Evangelio quiere que no pequemos, pero también el Señor sabe que somos seres débiles. Y mientras no estemos sellados, quizá continuaremos pecando. Y el Señor nos dice que para ello hay cura. Y esa se llama la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero son pecados que vamos haciendo por la naturaleza. Distinto es el pecado de muerte, aquel que se hace con alevosía, aquel pecado que se hace con deseo de pecar. Ese es el pecado de muerte. Los pecados que el Señor habla, que no son de muerte, son aquellos pecados que hacemos por nuestra naturaleza caída y que el Señor va a ir corrigiendo con el tiempo hasta que seamos perfectos y estemos sellados por medio de la verdad del Espíritu Santo y de su santa ley y su santo sábado y su carácter. Ahora, vemos que Adán y Eva, o Adán hasta este momento, no quiso reconocer su pecado en este juicio investigador. Por lo tanto, nosotros que estamos en el juicio investigador debemos reconocer nuestro pecado y nuestra apostasía. Es por eso que la Iglesia Adventista está en una incongruencia terrible, la corporación, que no quiere reconocer su apostasía, pero dice que está en el juicio investigador. Creen teóricamente estar en el juicio investigador, pero no quieren reconocer sus pecados. Y el juicio investigador que estamos viendo aquí estriba en que tú debes reconocer tu apostasía y tu pecado para que el Señor te perdone. Luego el Señor le pregunta a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Por lo tanto, ahora la mujer está acusando de su pecado a la serpiente, al diablo, mientras que Adán acusó o responsabilizó a Dios por darle a esa mujer, y también responsabilizó a la mujer. Por lo tanto, vemos la mente caída que no quiere reconocer su culpa, sino que culpa a los demás. En el caso de Adán, a Dios y a Eva, y en el caso de Eva, a la serpiente. Por ello, el Señor ahora va a expresar la sentencia al juicio. Y comienza con la serpiente diciéndole que se iba a arrastrar en el versículo 14. Y Jehová dijo Dios a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, y aquí está el versículo central con el cual empezamos el estudio, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, Satanás es miembro de la iglesia, es un apóstata. Él fue el primer anciano en el cielo y él se rebeló contra el gobierno y contra la ley de Dios. Por lo tanto, toda iglesia aquí en la tierra y en el cielo que se haya rebelado contra la ley de Jehová es parte de la simiente de la serpiente. Y el Evangelio, en Génesis 3:15, el corazón del Evangelio eterno establece que debe haber enemistad o lucha, guerra entre estas dos simientes. Pero vemos ahora la Iglesia Adventista que debe proclamar este mensaje en un ecumenismo insolente a Dios, en el cual se ha unido con la simiente de la serpiente para perseguir
al remanente de la simiente de Cristo. Perdón, al remanente de la simiente de la mujer, el cual es Cristo la simiente de la mujer. Por lo tanto, el remanente de Cristo es aquellos que muestran el carácter de Cristo. Y 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 establece: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Por lo tanto, para ser perseguidos no es necesario pertenecer a una denominación, sino pertenecer a la simiente de la mujer, la cual es Cristo, es tener su carácter, sus obras, su vida y su evangelio. Todo aquel que viva, predique y enseñe lo que Cristo hizo, también será perseguido. Y es por eso que la organización adventista y que ninguna organización cristiana en el mundo es perseguida, porque todas ellas abandonaron el Evangelio eterno y todas se han unido con la gran serpiente en rebelión contra Dios y contra el cielo y contra su ley. Y ya para ir finalizando, mis hermanos, con este tema, que espero que les sirva y les sea de gran ayuda, vamos a revisar el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis. Dice allí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Ese versículo, capítulo 3, 21, establece el fundamento de la justificación por la fe, que es en la justicia de Cristo, o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, en Génesis 3, 21, se establece el sistema ritual del sacrificio del Cordero. Por lo tanto, cada vez que un ser humano y cualquier miembro de Israel pecaba, debía llevar hacia el santuario el Cordero para inmolarlo por sus pecados. Recuerden que Job decía que él presentaba sacrificios por él y por sus hijos si es que habían pecado. Cada sacrificio representa a Cristo, aquí representado por este Cordero. Y es por eso que la Biblia dice: aquel Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Este es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero que el Señor sacrificó, o que Adán y Eva tuvieron que sacrificar por sus pecados, para cubrir la vergüenza de su desnudez o de su pecado. Y esa vergüenza solamente se puede cubrir con la justicia de Cristo, con las obras de Cristo, representadas aquí por la piel del Cordero, el manto de justicia de Jesús, y no con sus propias obras. Porque si tú cubres tu pecado con tus obras, ante Dios aún te vas a sentir desnudo y de Él te vas a esconder. Y el carácter, como vimos, permanecerá siendo caído y satánico. Ahora bien, en el versículo 21 se nos dice que Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Por lo tanto, si ellos estaban vestidos con las túnicas de hoja de higuera que se habían hecho, tuvieron que quitárselas y de esa manera permanecer delante de Dios desnudos. Y la desnudez representa el pecado, por lo tanto tuvieron que reconocer su propio pecado, y una vez que ellos reconocieron su pecado, pudieron ser cubiertos por la sangre y por la justicia y el manto o la piel del Cordero, que es Cristo. Luego vemos el capítulo 4 de Caín y Abel y vemos una situación análoga o muy parecida a lo que vieron los padres de ellos. Tenemos a Abel, que tiene el carácter de Cristo, siendo obediente a los mandamientos y también mostrando el carácter de Cristo al ser del oficio de Cristo, pastor de ovejas. Y vemos a Caín, que más bien se dedica a, ¿verdad?, a la agronomía. Ambos llevan al altar de sacrificio, llevan sus ofrendas, sus sacrificios. Pero Abel lleva la ofrenda que Dios estableció con sus padres en Génesis 3:21. Lleva un cordero que simboliza a Cristo, reconociendo por lo tanto su naturaleza caída, su pecado y la necesidad de un Salvador. Mientras que Caín representa a la iglesia de las obras propias, de la justicia propia, del catolicismo. Y él, ¿verdad?, lleva como sacrificio al altar, lleva su propio fruto, sus propias obras. Vemos que Caín no era ateo, sino que era un cristiano, creía en Dios, pero a su manera. Era rebelde, quería hacer la obra o quería adorar a Dios conforme a su propio juicio, conforme a su propio evangelio, y no a la revelación del evangelio que Dios había establecido por medio del profeta o por medio, digamos, del sacerdote que era Adán. Así que
vemos a Abel teniendo ese carácter obediente que se ceñía a la revelación del Evangelio y que él cumplía a rajatabla, a regañadientes. No a regañadientes, sino que él cumplía a rajatabla, como se dice en Chile, al pie de la letra, ¿verdad? Cumplía con todos los requerimientos del Evangelio establecidos hasta ese momento. Mientras que Caín fue rebelde al Evangelio y quiso establecer su propio pacto o quiso establecer su propio culto, que es lo que vemos hoy en las corporaciones estatales denominacionales del mundo, en el cristianismo apóstata, incluyendo, como ustedes pueden ver hoy en día, la organización adventista. Por lo tanto, mis hermanos, aquí vemos todos los componentes del Evangelio. Pero aquí nuevamente se produce un juicio investigador una vez que Caín mata a Abel. Y eso lo encontramos en el versículo 9. Dice allí: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Jehová dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y de aquí Caín sale de la tierra. Cuando tú traduces la palabra tierra, ahí está hablando de una tierra que es cultivable, está hablando del campo. Por lo tanto, salir de la presencia de Dios es salirse del campo e irse a las ciudades. Y Caín en el versículo 16 y 17 establece la ciudad con nombre de Enoc. Dice allí el versículo 16: y Caín se fue de la presencia de Dios y habitó en tierra de Enoc, que significa errante, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vimos en el versículo, en los primeros pasajes del Génesis, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 8, que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Pero luego que Dios sacó al hombre del huerto, el hombre siguió viviendo en el campo, con la presencia de Dios allí, cerca del Edén. Pero Caín se retira de la presencia de Dios que estaba en el Edén, en el contexto del campo, y se va con su esposa, una hermana de él, una hija de Adán. Se van a construir una ciudad que recibe el nombre del primer hijo de Caín, Enoc. No confundir con el patriarca Enoc. Ahora, si ustedes revisan los capítulos, el capítulo 4 de Génesis, van a encontrar la genealogía de Caín y van a ver los nombres de los hijos de Caín. Y luego en el capítulo 5 de Génesis van a ver la genealogía de los hijos de Set. Y van a encontrar una similitud exacta o análoga, parecida. En el caso del primer hijo de Caín, va a haber una contraparte en la genealogía de los hijos de Set con un Enoc, que es el Enoc que no murió y se fue al cielo. También van a encontrar un Lamec, también van a encontrar un Mehujael y un Matusael, que son nombres parecidos a Matusalén y a Mehujael que aparecen en la genealogía de Set. Y eso nos quiere mostrar la verdad del trigo y la cizaña, que son aparentemente idénticos o que tienen aparentemente el mismo carácter o los mismos nombres. O sea, estamos revisando el Evangelio Eterno, todos los componentes que hoy en día nosotros conocemos como base fundamental de los pilares adventistas. Y podemos ver que todo eso está establecido desde el mismo Génesis, que es el Evangelio Eterno. Por lo tanto, para comprender el Evangelio Eterno, indudablemente hay que entender y estudiar Génesis, sobre todo los primeros 5 capítulos, los primeros 6 capítulos. También se nos dice que cuando Adán y Eva fueron sacados de el Edén, en el versículo 22 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, el hombre ya no necesita la ley. Es por eso que usted le pregunta a un evangélico o un católico qué es pecado, y ellos le van a decir su propia filosofía de lo que es pecado. Ellos le van a decir a usted su propio concepto, porque no necesitan a Dios para saber el bien y el mal, porque se creen dioses. Porque como han aceptado la sugerencia del diablo de comer del fruto, de desobedecer a Dios, ahora creen que no van a morir. Esa es la inmortalidad del alma, la falsa inmortalidad del alma.
Y también creen que ellos tienen su propia justicia y que no necesitan de la palabra de Dios para saber lo que es bueno y malo. Es por eso que usted le pregunta a un evangélico y un católico qué es pecado, nunca va a ir a la Biblia, nunca va a ir a 1 de Juan 3:4, sino que él mismo le va a dar su propio significado o su propio concepto de pecado, porque él pretende saber lo que es bueno y malo por sí mismo sin necesidad de Dios, cumpliéndose lo que hemos visto en Génesis. Vuelvo a reiterar Génesis capítulo 3, versículo 22 para ir finalizando. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Ahí vemos al hombre en un contexto de campo, pero vemos a Caín que se va a la ciudad. Por lo tanto, el tema de la ciudad y campo también es parte del Evangelio y no es una invención de la hermana White, sino que es parte de los componentes del Evangelio eterno. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué puso entonces Dios dos querubines y la espada que se revolvía para prohibir el acceso al hombre? Necesariamente era para que el hombre no alcanzara del fruto de la vida y comiera y viviera para siempre, pues había pecado y de esa manera no se podría eternizar el pecado. Entonces el hombre ahora estaba destinado y estaba sentenciado a muerte, porque no tenía acceso al árbol. Por lo tanto, es una mentira y es una blasfemia creer que el hombre tiene inmortalidad por sí mismo, porque el hombre, según la Biblia, necesita comer del árbol de la vida para vivir eternamente. Y Dios prohibió el acceso al árbol y quitó el Edén después del diluvio, o antes del diluvio, lo quitó y se lo llevó al cielo. Por lo tanto, el hombre no tiene acceso a la fuente de la vida eterna. Y es por eso que están buscando cómo eternizar al hombre a través del transhumanismo o a través de los mitos que han ocurrido durante todas estas eras en que el hombre siempre anduvo buscando la fuente de la vida. Entonces, el hombre quedó en su psiqui, quedó en la psiqui del hombre, en el recuerdo del hombre, quedó en la genética humana, el recuerdo de que alguna vez tuvimos acceso al árbol de la vida o acceso a la fuente de la vida eterna. Pero a través del tiempo, esa verdad se fue contaminando a través de las tradiciones. Y algunos pensaron que la fuente era un cofre, o era un agua, o eran distintos símbolos. Pero todos provenían de una idea conceptual única que había sido establecida en el Génesis, el árbol de la vida. Hemos entendido lo que es el Evangelio eterno y ahora vamos a finalizar este concepto del Evangelio eterno con Apocalipsis capítulo 22 versículo 14, que es todo lo contrario a lo que hemos leído en Génesis 3 22 al 24, en que el hombre es expulsado del huerto del Edén y se le prohíbe el acceso al árbol de la vida para que no pudiese tener vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero en Cristo es vida y vida en abundancia. Por lo tanto, Cristo nos vino a salvar del pecado, no en el pecado. Por lo tanto, todas esas iglesias que creen que van a ser salvas en pecado y que van a pecar hasta que Cristo venga, en realidad no están siguiendo el Evangelio, no están siguiendo a Cristo, sino el vino de Babilonia. Y están borrachos con ese vino. Vámonos entonces para finalizar, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Vamos a ir un poquito más. Apocalipsis 22, versículos 11 al 15. Dice allí: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ese es el cierre de la puerta de la gracia, pronto, cuando Cristo salga del Santísimo, y comienzan a caer las plagas. He aquí, yo vengo pronto. ¿Ven ustedes? Estamos leyendo Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Vuelvo a reiterar el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía.
Verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Verso 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Verso 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera. Verso 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira, que es pecado. Porque la verdad es la ley, los mandamientos, la palabra, el Espíritu, Cristo y el Padre. Ellos son la verdad. Por lo tanto, la mentira es todo lo contrario a la ley, a los mandamientos, a la palabra, al Espíritu Santo, a Cristo y al Padre. Lo que no está en armonía con la Biblia es mentira, pecado y apostasía, y además espiritismo. Y es por eso que como parte del Evangelio eterno se nos menciona una gran advertencia, o dos grandes advertencias, al finalizar el capítulo 22 de Apocalipsis. Versículos 18 y 19. Porque yo testifico cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, y de toda la Biblia, dice la hermana White. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Este ha sido nuestro estudio por hoy, referente al Evangelio eterno. Espero poder haber cubierto todas sus inquietudes respecto a este tema. Y si no fuese así, tenga la libertad de contactarme en privado o en el grupo, o en su defecto cuando subamos este video en los comentarios debajo del video en YouTube. Ha sido un placer poder compartir con ustedes un poco más de una hora en este estudio del Evangelio eterno, y continuaremos, espero mañana, si no pasado, con lo referente a temer a Dios y darle gloria. Maranata, el Señor viene.